Yo quiero saludar muy afectuosamente a nuestros invitados. Digo a nuestros invitados porque debido a mis problemas que advertirán nuestros oyentes, una gripe y una complicación, me forzan a irme un poco al hogar para recomponerme y estar seguramente para el día de mañana en mejores condiciones. Pero mi afonía es notable. Yo quiero saludar al señor doctor René Ortiz y al periodista de investigación Cristian Zurita, así como también en la ciudad de Esmeraldas a la prefecta, la doctora Roberta Zambrano. Ella también tiene este momento posiciones sobre el tema que nos va a ocupar en los próximos minutos con la conducción del doctor Francisco Rocha, esta conversa. El decreto que convoca a la inversión, a los inversionistas para construir la nueva refinería y naturalmente lo que partió de la historia completa de Odebrecht, relatada por Jorge González en un libro que le hizo famoso por su objetividad. El intelectual colombiano fue concurrente a una preocupación general que nos despertó este y otros temas. Esta compañía transnacional que vino a cambiar la mentalidad de nuestros intelectuales, los hizo pícaros a la mayor parte, a los administradores de diferentes estamentos los descompuso en su ética rotundamente, dañó todo el panorama y nos dejó como legado que yo realmente lamento al correísmo y todas sus facultades de uña libre, un grupo que se parece más a un cartel que a un colegiado de importantes ciudadanos que se hubieran dedicado a ejercitar una tarea limpia, original, constructiva, porque estuvieron, doctor Ortiz, en una situación de envidia para cualquier gobierno de la República, Pancho. Una situación económica fantástica, un miramiento del exterior, de todos los países, de las comunidades, tanto norteamericanas como europeas, singulares para la ciudad de Quito, para el Ecuador. Ya me quedé con la ciudad nomás. Entonces yo le entrego esta conversa porque entre una de las deficiencias éticas, el área petrolera fue aprovechada a manos llenas por esta secta de fanáticos por el dinero. Créame que son fanáticos por el dinero y han construido una verdadera secta en nuestro país. Y de ella, ojalá puedan, precisando el contenido de esto, de este decreto que ha firmado en las últimas horas el señor presidente Moreno, le hagan reflexionar de que esto puede servir para que nuevamente se sienten a investigar. Y esto no es de hacer sentados, esto hay que hacer en una actividad intensa, en todos los eslabones de este decreto, que busca ser explicado en 4 páginas completas de considerandos. Se cuidan al mínimo detalle. Cada cosita le adornan con una disposición constitucional. Y entonces el señor Cuesta
va a arrancar de alguna compañía mexicana, una inversión de 6.000 millones de dólares para quedarse prácticamente de dueñas de todas las disponibilidades petroleras que van a procesar en esta refinería, que tiene un importe de 6.000 millones de dólares. Dicen que es a través de un concurso, pero yo me atrevo a pensar que está ya localizado el contratista. Es una empresa mexicana de la que ha hablado Santiago Cuesta en reiteradas ocasiones. Tiene aquí usted una descripción de él, si son tan amables. Sabemos a ciencia cierta que nosotros estamos consumiendo un producto que tiene una toxicidad mayor a la que los pueblos y los países de primer mundo consumen. Es decir, estamos conscientes ahora de que esa refinería, a pesar de que le metieron 2.000 y pico de millones en la época de Correa, produce un producto que es nocivo para la salud de los ecuatorianos. Lo respira usted en Quito, lo respiro yo en Guayaquil en este momento, y ese es el problema. Nos pidieron el cierre o el arreglo de la refinería. Eso, como usted comprenderá, Gonzalo, significa unas inversiones de ingentes cantidades de dinero que no tiene actualmente el gobierno ecuatoriano. Se empezó a conversar de cuál es la solución. La solución es montar una nueva refinería, una refinería modular, así la llaman. Un grupo mexicano viene al Ecuador, conversa con el ingeniero Pérez, con Carlos Pérez, el ministro de Energía, conversa conmigo, conversó con varias autoridades, mostró su interés en construir una refinería. Nosotros le dijimos, señores, ustedes pueden construir la refinería, siempre y cuando observen todas las normas ambientales y todo lo demás. Nosotros no le garantizamos crudo ecuatoriano. Ustedes pueden hacer la refinería a su antojo y se les puso una condición. El 100% del producto que ustedes saquen debe estar a disposición del Ecuador a precio internacional FOB Ecuador. Es decir, el Ecuador se ahorraría el traer el combustible terminado, el diésel, el querosina, las gasolinas, y no podrían exportar hasta que no se nos entregue a nosotros lo que nosotros como país requerimos. Eso es una inversión privada, no tiene nada que ver con el Estado. Son 5 páginas de considerandos, señores invitados, 5 páginas y media página del decreto. El decreto dice autorizar con carácter excepcional la delegación a la iniciativa privada, correcto. La ejecución del proyecto, diseño, construcción y operación de una refinería de alta conversión en la región costa del Ecuador. El Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables será el responsable de cumplir y garantizar los procedimientos y condiciones establecidas en la Constitución de la República, la Ley de Hidrocarburos y demás normativas aplicables. Lenín Moreno Garcés, presidente constitucional de la República, determinará la modalidad de delegación que más favorezca los intereses del Estado y llevará a cabo las acciones jurídicas y administrativas requeridas para el efecto. Ahí está el decreto ejecutivo. El decreto ejecutivo. Las 5 páginas aluden a numerales de los artículos de la Constitución para no quedar mal con la Ley Suprema del Estado ecuatoriano. Apelan a un sinnúmero de artículos que pueden ser los artículos que se preparan a un reclamo de personas que van a entender que esto está previamente ya establecido, contractualmente ya está establecido. Y entonces, las 5 páginas lo que buscan es justificar, como advertirán ustedes, a través de la explicación esta, su fe, su credibilidad y su compromiso en beneficiar a esta empresa mexicana, como así le hicimos aquí entender al señor Cuesta con alguna otra personalidad
que me permití invitar. Aquí están, señoras y señores, René Ortiz, Cristian Zurita, por línea telefónica, el ingeniero Edmundo Brown, que es uno de los ejecutivos de la ex Petroecuador que más entiende, un hombre sano, un hombre íntegro, que nos va a ofrecer su opinión. Veamos aquí. Así es que, Panchito, le dejo con este encargo. Gracias, Gonzalo. Buenos días. Buenos días a ustedes. Bienvenidos. Dos cosas que yo plantearía, además de la introducción ya explicativa que nos ha hecho Gonzalo, doctor Ortiz. Primero, ¿es necesario repotenciar, reestructurar la refinería Esmeraldas o se podría hacer otra? Porque hay ahí 2.300 millones de dólares invertidos para hacer lo que hace. Y resulta que el señor Cuesta nos dice que esta nos está intoxicando y que para salvarnos de la salud, para salvar a los esmeraldeños y a los ecuatorianos, cuidar nuestra salud, es necesario hacer esto. Se han dado cuenta los 2 años, pero que pasamos la página, los 2.300 millones. Bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Permítame saludar a mis distinguidos contertulios, acompañando en este análisis, y a su distinguida audiencia, y pasar a comentar de la siguiente manera su pregunta. ¿Se terminó el caso Esmeraldas y todo el proceso de corrupción que se develó con motivo de un gigantesco volumen de inversiones disparatadas, con contratos descalificados y entregados a dedo, y si hay responsables de las obras, de los equipos, de las partes y piezas que se cambiaron por nuevas, si es que esas partes y piezas y equipos tienen garantías, como todo fabricante. Hoy día hasta un vehículo le venden con 10 años de garantía y algunos 15 años de garantía. Es decir, el estado de la manufactura industrial ha llegado a ese nivel de perfección que al consumidor que solamente conduce el vehículo le dan esa garantía. Entonces, no se diga para el caso de una refinería. Lamentablemente, la refinería de Esmeraldas y todo el gasto que se hizo de más o menos 2.000 millones, 2.200 millones, primero debería ser transparentado. Ya ha pasado suficiente tiempo y necesitamos saber cuánto mismo costó, o sea, cuánto pagaron. Se está escuchando, perdón, René, se está escuchando, Gonzalo. ¿Cuánto es el sobreprecio? Y definir más o menos cuánto es el soborno. Entonces estaríamos transparentando la inversión que se hizo y finalmente los responsables. Claro. Las garantías, todas estas cosas vienen con garantías. Y claro, lo que se tiene después de las informaciones que sacó la nueva administración de un diagnóstico realizado es que, en una forma ilustrativa, es como tener un vehículo Toyota, entre comillas, del año 1960 con llantas nuevas. Es una forma de gráfica de graficar. ¿sí? Es el mismo vehículo. Entonces, tiene todas las características de esa antigüedad que no han sido convertidas. ¿Por qué? Una sola presión, pero hay 286 millones de dólares y hay identificados que en contratos que no tienen sustento, o sea, que no existen, que no se han hecho, y nos proponen hacer una nueva, ¿en cuál? Modularmente cambiarle a la que está
y nos dicen que no sirve. Y con 6.000 millones de dólares más de inversión que vendrían, no importa de qué empresa, no importa qué negocio, sino que ¿para qué? Claro, termino la idea de que a la final lo que heredamos de esa mala administración es el mismo sistema. Importamos unos combustibles porque los que producimos aquí internamente no sirven. Esos combustibles importados los tenemos que mezclar para alcanzar la norma y luego venderlos al consumidor. Entonces, esta práctica de Petroecuador, porque esto es Petroecuador operando toda la parte que se llama el downstream, ¿no? Refinerías, oleoductos, poliductos, terminales, puertos, etcétera, etcétera. Esta operación le cuesta al país 4.200 millones de dólares. En esta radio, en varias oportunidades, Gonzalo me ha dado la oportunidad también de plantear que ha llegado el momento de que esta operación sea traspasada a un empresario privado, a una inversionista privado, para que ellos se encarguen de la operación. No es una concesión con los fierros, no, es solo la operación, que es la que cuesta 4.200 millones. Los fierros, pipelines, refinerías, puertos, siguen en manos del patrimonio físico, sigue en manos de la empresa estatal. Entonces, pero ¿en qué consiste los 6.000 millones de dólares de Esa inversión? es otra refinería. Paso a comentarle muy rápidamente la otra. Sí. Antes de eso, para ir, Cristian, está también ya el ingeniero Brown, me dicen, pero Cristian, una primera apreciación. Primero una declaración de un asesor presidencial que a veces está sobre el bien y el mal, anuncia las cosas del Estado, más que el propio presidente, pero ya hay un decreto que el presidente dice, sustentado en la Constitución, se abre la posibilidad de una nueva refinería y queda la sensación esta de pasar la página de la inversión de la vieja que nos ha estado intoxicando. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, es un placer saludar, un saludo a toda la audiencia de Democracia. Yo creo que Santiago Cuesta, que representa la voz del presidente de la República, porque cuando Santiago Cuesta habla, está hablando el presidente, ¿sí? Porque así lo debemos de entender por esta relación casi de siameses que existe entre los dos. Hay que entender que es una política que tienen interés de implementar. Y lo que dijo anteriormente y que escuchamos en el audio, pues evidencia con claridad qué es lo que están buscando. Yo hice después del conocimiento del decreto que se emitió el día de ayer, hice algunas consultas a personas que estaban interesadas en invertir tanto en refinería Esmeraldas como incluso pensar en algo nuevo. Fueron a Petroecuador a averiguar los requisitos, las condiciones que están, y efectivamente salieron muy decepcionados. Dijeron, es imposible construir una refinería bajo los cánones que nos están exponiendo, que es el que señaló el señor Santiago Cuesta. ¿Ya? Consigan la materia prima de donde ustedes puedan, pero el producto nos venden a nosotros. ¿Ya? Eso a nadie le va a interesar. O sea, sería que alguien sí. Por supuesto, porque hay negocios, porque además Santiago Cuesta, cuando da algún comentario público, en lo que está pensando en realidad no es en la salud de los esmeraldeños y nada por el estilo, ni en la salud de nadie, ni en el bienestar de ningún ecuatoriano. Está pensando en su bienestar. ¿Sí? Está pensando en su bienestar, está pensando en su bolsillo y el de sus amigos y el del señor presidente de la República, Lenín Moreno. ¿Sí? Así que se dará cuenta de por supuesto que se da cuenta, siempre se ha dado cuenta, si están juntos en esto y desde la campaña electoral, y es la persona que le consiguió los fondos y seguramente es la persona que le extorsiona, porque toda la información que conoce de Lenín Moreno es eso. Entonces aquí es que hay que decirle las cosas claras, porque hay que pintar que la voz sucia del gobierno, ¿sí? No es Lenín Moreno, la voz sucia del gobierno se llama Santiago Cuesta. Y él efectivamente, como no tiene desparpajo para nada, no tiene ninguna
condición moral, ética, ni nada en su vida, pues efectivamente dice las cosas que dice y nos quiere vender estos cuentos como que si fuéramos verdaderamente la opinión pública del Ecuador una tarea de torpes, y eso no es así, eso no es así. Querer pasar la posibilidad de construir una nueva planta, ¿sí?, bajo los argumentos que él ha señalado es totalmente ilógico, irracional, imposible, y yo creo que es un tema que nosotros debemos hablarlo con fuerza, hablarlo con fuerza, porque es lo que decía hace un momento el doctor Ortiz, o sea, ni siquiera hemos cerrado la corrupción del tema de refinería Esmeraldas, eso es lo peor del tema. Según los entendidos dicen que se requiere aproximadamente de 800 a 2.000 millones para que esté nuevamente a punto, y pensar en una nueva refinería que ni siquiera sabemos de dónde van a entregar los recursos, la materia prima, el crudo para su procesamiento, y que ese crudo sea comprado por el gobierno ecuatoriano, no tiene ningún sentido para ninguna empresa que efectivamente quiera participar. O sea, el tema de entregar la construcción de una nueva planta pasa por la necesidad de una seguridad jurídica que toda empresa e inversionista va a querer. O sea, usted me entrega el crudo y yo veré qué hago, o efectivamente acordemos que este es un proyecto, usted no va a intervenir en nada. Usted puede, y si es que puedo, yo le vendo. Si es que puedo, yo le vendo. Pero bajo esas normas que aparentemente están proponiendo, pues solo la empresa mexicana, que seguramente ya tienen conchavados los acuerdos, tal como hicieron en el periodo de refinería Esmeraldas, será la adjudicataria. Si es que esto no es un globo de ensayo para que el señor Santiago Cuesta nos tenga puestos los ojos en otros lados cuando está metiendo las manos en donde efectivamente está el dinero. Queremos saludar al señor ingeniero Edmundo Brown, experto petrolero, que está en línea telefónica. Ingeniero Francisco Rocha le saluda. Estamos conversando aquí con el doctor René Ortiz y con el periodista Cristian Zurita. Una primera reacción desde el punto de vista de no solo de exfuncionarios, sino ya desde la técnica, lo que nos proponen hacer en este decreto ejecutivo, lo que el asesor presidencial Santiago Cuesta ha dicho públicamente, ¿es el camino correcto desde el punto de vista de usted? Buenos días. Gracias, doctor. Buenos días, sí. Un saludo a todos los oyentes y a los señores que se encuentran en este momento en el panel. Lamentablemente, yo tengo fuertes comentarios en relación a lo que se quiere hacer. Y tienen los comentarios índole legal y técnicos. De índole legal en relación a cómo el decreto 861 se publica en estas condiciones, donde no se crea nada, sino simplemente se le encarga al ingeniero Pérez a que haga todo, a que haga todo sin antecedentes. Entonces esto no puede ser. Y luego, por otro lado, van a Esmeraldas y quieren cerrar la refinería Esmeraldas porque no saben cómo hacer. O sea, es un desconocimiento completo de la situación que a mí me preocupa. En la parte técnica, obviamente cerrar Esmeraldas es difícil. Además de índole de problemas legales que puede haber, hay problemas de índole técnico de responsabilidad nacional del abastecimiento nacional, que no puede ser comprado ni contratado la víspera para el otro día. Esto requiere una planificación. La reparación de Esmeraldas y luego el abastecimiento nacional al futuro de aquí 20 años más requiere de análisis profundo de nuestra realidad petrolera, las reservas, la producción, los crudos pesados, la refinería nueva que se quiere hacer de alta conversión. Eso requiere de un estudio, no se puede copiar, no se puede improvisar poniendo una refinería de alta conversión sin plantas piloto al lado. No digo en el Ecuador, sino en los laboratorios o donde las empresas petroleras hacen los diseños y contratan la ingeniería y hacen la ingeniería y establecen las condiciones de operación de esas plantas. Tiene que haber hasta plantas pilotos con nuestro crudo, porque eso es para hacer con nuestro crudo. Ahora, si es que se va a contratar con un crudo que puede ser de cualquier parte del mundo, Colombia, Venezuela,
Estados Unidos, Irán, Kuwait o de Arabia tiene que hacer igual los estudios para que esa planta opere en el Ecuador y no tengamos lo que nos ha pasado hasta el momento con la refinería del Pacífico y refinería de Esmeraldas, que marchan mal, están mal esos proyectos y es necesario ponerle seriedad al asunto para que eso funcione en beneficio del gobierno, del Estado y del pueblo ecuatoriano, que siempre hemos tenido nuestro petróleo para procesarlo aquí y para beneficio de los ecuatorianos. Usted diría entonces, ingeniero, que esto es un poco al apuro, para decirle de alguna manera. Esto no tiene un sustento y cuando usted lee los considerandos es más bien una, ¿qué le diríamos? Una invocación a la constitucionalidad de lo que quieren hacer. Así es, es una improvisación a todo lo que hay que hacer. Un comité de licitaciones, un reglamento previo es indispensable. No se le puede decir, usted haga todo al ingeniero Pérez, cuando no tiene con quién. En este momento, ¿quién sale a hablar de los trabajadores? Se reunieron en Esmeraldas y empiezan a discutir de lo que conviene hacer. A nivel estatal, a nivel de gobierno, tenemos al señor Cuesta que no sabe absolutamente nada de refinación. Y tenemos al ministro Pérez que, bueno, está tratando de resolver el problema, pero no es la forma de hacerlo. Se tiene que planificar, se tiene que estudiar, se tiene que orientar bien las cosas y ver lo que es la solución para el país. Ingeniero, muchísimas gracias. Estaremos en contacto para conversar con usted también. En unos momentos ya haremos contacto con la prefecta de Esmeraldas, pero doctor Ortiz, de lo dicho por el ingeniero Brown, uno diría, esto es una total improvisación en tanto y en cuanto trabajo técnico, pero parece que no es tan improvisación desde el punto de vista más bien de negocio petrolero. Y nos están planteando aquí dos cosas. El planteamiento hecho a través del decreto, el señor ministro Pérez haga lo que le parece para que logre. Cerramos, como le hemos dicho, el tema refinería de Esmeraldas y vamos. ¿Y cómo se plantea una nueva ahí mismo? Y ahí sí ya le pregunto al experto petrolero también. Bienvenido nuevamente a esta realidad, sería. Gracias. Leyendo lo que dice el decreto, es fácil entender que lo que está ordenando el decreto es una autorización. Comienza así. Sí. Artículo primero. Autorizar. De carácter excepcional. Autorizar. ¿Es esta una facultad gubernamental? Es autorizar. Y pasemos a hacer un parangón con lo que hemos hecho en el pasado. El oleoducto de crudos pesados. Es una inversión enteramente privada. Es una inversión para que un interesado inversionista realice el diseño, construcción y operación, y por un periodo dado. Y eso ha funcionado perfectamente. Es un contrato de autorización el que hay con el OCP. Aquí lo que le está dando este decreto es facultades al ministro para que el ministro haga probablemente lo mismo. Una autorización, un contrato de autorización mucho más detallado de lo que tiene este decreto. Porque este decreto lo único que le da es esa autorización al ministro para que el ministro lleve adelante el proceso de una contratación de autorización. Y esto es absolutamente legal. Así es como se debe conducir. La base legal encuentra así es como debe conducirse. Porque en la autorización se está diciendo claramente, yo acabo de leer, porque solamente le escuché al ministro, en la autorización está claramente identificando que todos los riesgos, todos, son responsabilidad privada. O sea, esto es muy parecido a lo del OCP. Y los riesgos... Pero hay una diferencia. La refinería Esmeraldas está trabajando
No, Pero yo se estoy había hablando construido, exclusivamente por eso, del decreto. de la autorización, claro. El Pero es que le decreto tiene que vincular autoriza a lo una que va a hacer. A ver, el decreto autoriza una inversión privada para una refinería. Y dice que tiene que ser de alta conversión. ¿Ya? El alta conversión quiere decir que puede utilizar crudos pesados. Pesados como los que produce el Ecuador de forma mayoritaria. Es el mayor volumen de producción de Ecuador. Pero le abre también la posibilidad de que puede importar cualquier otro tipo de crudo hasta armar el cóctel más perfecto para que le dé un rendimiento de esta naturaleza. Que hayan más productos blancos por encima de los 60-70% y menos productos negros, que es la condición actual de la refinería estatal de Esmeraldas. Usted le mete ese crudo que le meten hoy día, que creo que es de 26 grados API, y le sale una enorme cantidad de productos negros y poco producto blanco. Por eso tiene que importar productos blancos, para ponerlo en lenguaje entendible para la audiencia. Por eso tiene que importar producto blanco para mezclarle con los productos blancos que no alcanzan, ¿no? Para el consumo luego mezclado y estandarizado, venderlo al consumidor. Entonces, tendrá que tener esta refinería futura, este proyecto de inversión privada, tendrá que considerar todas las características del consumidor, que ya están definidas en la ley por el INEN, el Instituto de Normalización. Y por eso es que se hacen las mezclas, porque lo que se produce aquí nos puede consumir. Tienen que mezclarse para alcanzar la norma hoy día. Entonces, Euro 5 dice, Euro 5. O sea, y hay una norma ya preestablecida. Yeah. Euro 5. O sea, los combustibles tienen que tener esa característica. Muy bien. Esto es un proyecto privado. Allá el privado haga lo que tiene que hacer de inversiones. Y la reflexión de Cristian cuando dice, si el privado, lo que usted ha dicho, quiere invertir, pero que va a comprarnos el petróleo, va a producir para nosotros, no va a poder vender. No necesariamente. ¿Qué es esto de privado? No entonces? Necesariamente. Tiene las facultades aquí para comprarnos petróleo que producimos nosotros, como también comprar petróleo de cualquier parte del mercado internacional, para hacer el cóctel perfecto para alcanzar la alta conversión, el mayor número o el mayor porcentaje de gasolinas. Voy a pasarme, los productos blancos son gasolinas, jet fuel, GLP, diésel premium, etcétera, etcétera. Para alcanzar esto se necesita un cóctel perfecto de mezcla de crudos pesados, livianos, intermedios. Ellos sabrán físico-químicamente qué es lo que van a meter en esta refinería futura. Y la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿Ecuador ya hizo esta operación en algún momento? Sí. Esta operación se hizo en Anglo, cuando Anglo manejaba la refinería de La Libertad. Se llamaba Recon, que es reconstituido. Era un crudo especial, una mezcla especial que le permitía a esa refinería que tiene ese diseño, nada más que ese. Pero no era y ese diseño le daba. ¿Esmeraldas ya hizo eso? Nunca, nunca Esmeraldas. El que hizo esto reconstituido fue La Libertad. La Libertad. Entonces, hay el ejemplo. Pero para que la audiencia pudiera entender correctamente de qué se trata esta novedad, ¿no? Que es una novedad en el sentido de que se abandonó el tema de Aromo, y allá con todos los pleitos que existen de corrupción, de sobornos, etcétera, etcétera, el gobierno tendrá que seguir resolviéndolos. Ahí está metido directamente el caso Odebrecht, ¿no? Toda la localización, todo estuvo mal en Aromo. Todo estuvo mal ubicado, mal diseñado, mal establecido donde debe ser. No tenían agua. Una refinería consume muchísima agua. La refinería de Esmeraldas consume muchísima agua y por eso tiene un proceso de descontaminación del agua y la devuelve al río. Entonces, esto es solo un proyecto. Ahora, el proyecto Esmeraldas ese es distinto.
ese está ahí como el Toyota. Con las llantas nuevas. Para ese, lo que aquí no dice en el decreto, pero para ese le escuché a alguien decir que también iría en paquete. Claro. El nuevo y la repotenciación Nueva. del antiguo, que es la de la refinería de Esmeraldas, de ese Toyota del año 60 con llantas nuevas. Y esa repotenciación, usted ya señaló un dato, que es parecido al dato que hizo el gobierno, en el sentido de que ahí hay que invertir más plata para poder mejorar las características de esta refinería de Esmeraldas. Probablemente no lo van a hacer como lo hicieron los colombianos la refinería de Cartagena, en donde se hizo lo que se debía haber hecho, que es la alta convertibilidad de los hidrocarburos. Cristian, perdón. Esa es otra historia. Cristian, entonces están aquí dos cosas claramente ya explicadas y distintas, pero en un solo paquete. Pero la sensación que nos puede quedar es que además el Aromo se pierde, ¿no es cierto? Se queda ahí, 1.500 y pico de millones de dólares. Correcto. La Odebrecht, ¿para qué nos va a servir? Porque bien podrían decirle, oiga, puede invertir y hacer la nueva refinería, hágala ahí y busque petróleo y invierta, ¿no es cierto? Y la de Esmeraldas, que cerramos la página y encima de eso, de los 2.300 millones, hay que poner más para que sirva realmente la refinería. Y entonces, ¿qué hace la refinería Esmeraldas hasta ahora? Bueno, hay estudios que dicen que una nueva planta de alta conversión para Esmeraldas costaría entre 2.000 millones de dólares, que ese es el monto que se requiere para colocar una nueva planta, sin contar con los ajustes y arreglos que requiere la refinería, que son alrededor de los 800 millones, es decir, aproximadamente 3.000 millones para arreglar los 2.500 millones que gastaron ya. Y porque eso fue prácticamente un lleve completo. ¿sí? No hay forma de justificar ese gasto. Y fue obviamente un verdadero desastre, ¿no? Un desastre. O sea, tal vez el camino adecuado sería sanear y clarificar qué es lo que sucede en Esmeraldas y generar un proceso real de repotenciación. Necesitarán otros espacios además del que están, ¿no? Es posible, pero se dice que si es que empiezan a funcionar todos los mecanismos necesarios para que eso funcione como debería, arreglados todos los problemas y con una planta de alta conversión, el ahorro anual sería de aproximadamente 600 millones de dólares, más o menos, ¿no? Por año. Entonces le permitiría cubrir con facilidad todos estos rubros. Primero pasa por allí y luego pensar en la posibilidad, que me parece extrema, de una nueva planta, que va a enfrentar los mismos vicios que enfrentó la refinería del Aromo, la supuesta refinería del Aromo. Esta ficción que tenemos. Porque recuerden que el principal objetivo era decir, nosotros tenemos que asegurarnos la provisión de crudo, y para eso tenemos como socio a PDVSA. Entonces PDVSA iba a ser el principal proveedor de la refinería del Aromo, sin considerar las reservas que puedan existir en el Ecuador para que sean procesadas allí. Ahora, esto sería un trabajo que le correspondería exclusivamente a los nuevos inversores. Pero ahí habría que ver, como estamos acostumbrados en el Ecuador, a ver exactamente qué le va a pedir al Estado y qué le va a pedir el Estado a este proceso. En eso no existe ninguna claridad. Y si bien las cosas en papel aparentemente funcionan bien, ya en la práctica es otra cosa. Es otra cosa. Nosotros hemos visto cómo dos gobiernos fuertes, con recursos económicos en su momento y con recursos, con materia prima, no pudieron terminar de constituir, bueno, obviamente por temas de corrupción, pero no pudieron concretar. Pero ¿tú crees que había la voluntad realmente de hacer eso?
Bueno, entonces, ¿para qué se hizo tanto gasto, no? Para O llevar. sea, existía en verdad una voluntad Sí. de hacerlo, pero Ya. obviamente el desvío y los intereses del lleve fueron superiores. Ahora, ¿qué nos garantiza que no vamos a enfrentar estos mismos vicios a los que hemos estado acostumbrados? ¿Sí? Si es que el gobierno anterior hubiese tenido real interés de generar procesos reales de repotenciación, hubiese contratado con Sumitomo Chiyoda, que fue la constructora, que aproximadamente puso un monto de 600, 700 millones de dólares para repotenciar realmente Esmeraldas. dejarle. ¿Sí? Acá es enfrentar algo nuevo, considerando que el gobierno de Lenín Moreno ya se acaba. O sea, ¿por qué en este momento que estamos a puertas de un proceso electoral y que posiblemente Lenín Moreno no sea Ya estamos candidato, en el 60%, y quiere impulsar un proyecto que requiere mucha fuerza política para implementarlo y para lograrlo? O sea, esto no lo va a lograr en 2 años, no lo va a lograr en 3 años, hasta que se hagan los estudios y efectivamente se llegue a un acuerdo. No creo, o sea, el tiempo que le queda al presidente de la República para terminar su mandato, No le alcanza, versus a lo que efectivamente tiene que firmarse para constituir una nueva refinería, ¿sí? Es como que si no le alcanza, es como que si vamos a tener los tiempos por demás ajustados y el próximo gobierno se preguntará, oiga, ¿qué es lo que hicieron? Es posible que vamos a revisar. O sea, no existe una condición clara de seguridad jurídica frente a eso. Lo que nos ha dicho el doctor Ortiz y que me parece cumple, digamos, el decreto dice sí, está enmarcado en la ley, pero no nos dice todas estas otras preguntas, ¿no? Vamos Porque a ver. Sería el colmo que no cumpla con lo que dice la ley. Claro. Ese sería el colmo, ¿no? Doctor Ortiz, cumpliendo como cumple, como usted nos ha dicho, en el marco jurídico le encargo. Vea, a usted le toca, le autorizo que haga, el ministro le autorizo a usted que construya. A ver. ¿En dónde y cómo diferenciamos los dos nuevamente? Cuando dice le autorizo, quiere decir que entrega esas facultades de escoger dónde montar una refinería de estas características. Le entrega la responsabilidad de producir los combustibles que nosotros consumimos en el Ecuador. Y lo que sobre, esos le entrega la facultad de venderlos en el mercado internacional. Y por eso se hace indispensable que su audiencia recoja el concepto del reconstituido. Ahora, el proyecto del Aromo, como manifesté hace unos momentos, fue un fracaso desde el comienzo hasta el final. Porque el proyecto del Aromo le encarga a Petroecuador. Aquí no interviene Petroecuador. 0 intervención. Estoy leyendo. Para la nueva. La nueva. Aquí Para no la de interviene. Esmeraldas tiene que, porque es dueño. La de Esmeraldas va a hacer el paquete. Pero están en juntos. Es que están en conjunto, no Por hay eso, forma pero de decir la se va a hacer operación- lo uno y lo otro. Es que la operación que está en manos de Petroecuador es una operación costosísima para los ecuatorianos. Esta es la que está cargada de todos estos costos gigantescos. Entonces, esa operación va a pasar a mano privada, que es uno de los conceptos que yo he propuesto, que es que viabiliza un mejor manejo, porque el de Petroecuador definitivamente es un mal manejo, ¿no? Entonces, en ese contexto, no aparece Petroecuador. Ya no es parte de todo este negocio. Ya no es. Petroecuador se quedará con la refinería del Aromo, que no existe. La del Aromo, que no existe. Se quedará con la Libertad. La de Shushufindi, se quedará con todo el sistema de oleoductos, puertos, terminales, etcétera, y parte de la comercialización. Vea que aquí no se le encarga absolutamente nada del comercio. Le dice que produzca y va a producir. Y lo que va a hacer es poner a disposición esa producción estandarizada, de acuerdo con norma INEM, para que las comercializadoras de gasolinas, móvil, todas primas, le compren a ella y distribuyan el combustible estandarizado para el consumidor.
esa es su responsabilidad. ¿A qué y ese precio? Es su negocio. ¿A Le qué dice precio? que tiene que a ser precio a precio internacional. internacional. ¿Y la comercialización al interior del Ecuador, que a precio internacional también? Me imagino, eso ya es política. Ah. Perfecta la pregunta. Entonces, ¿cómo nos Vamos en imaginamos? ese camino, vamos en ese Todo camino. está detallado jurídicamente, Sí. pero lo que importa Vamos en ese nos camino. tenemos que sí, imaginar. Francisco. Lo expresó. Vamos en ese lo camino. expresó Cuesta en su declaración. Claro, se va en ese camino. Hoy día ya pagamos 3.20 y 3.25 La super. dólares por galón por la super. La extra entrará en su proceso en cualquier momento. Como dijo Cristian, esto puede demorar 3 años, 4, lo que quiera. Es un problema de ellos. El gobierno no es más que un transitorio del proceso. Ya. Mañana puede haber otro gobierno y tiene que seguir respetando la seguridad jurídica que significa este papel para el contratista y el que firme el contratista con la autorización. Acabo de leer lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, el negocio es ¿qué gana el gobierno? Ajá. El gobierno, porque dice que el gobierno hablaba de monetización. Entonces, ¿ellos van a pagar alguna prima por estar aquí, por hacer esa inversión? No dice. La monetización sería que nos paguen algo por la de Esmeraldas, que van... No, No, hay no, que poner ese plata. es solo con, Claro. ese es traspaso. Y entonces, cuando Es usted le dice concesión, cómo va a monetizar algo que entonces está yo concesionando para que haga. Yo creo que hace falta un poquito más de información para entender dónde ¿Cuál está el negocio del Estado, si es que hay negocio. Ahora, si nos dicen no hay negocio, es simplemente una necesidad que hay que satisfacer a futuro y que hay un inversionista que quiere hacerlo y que lo haga y que corra con todos los riesgos. Si pierde plata, ese es su problema. Si gana plata, nosotros le caemos con los impuestos. Y ahí está. Cristian, este que es un negocio que siempre ha sido medio crudo, pesado, diríamos, ¿no es cierto? El negocio petrolero. Y claro, cuando nos dice Petroecuador que es tan pesado, que no han sabido administrar, claro, lo que han sabido es llevarse. ¿Qué nos proponen? Tú dices, no alcanza a montar siquiera la refinería, capaz que repotenciar la que ya han repotenciado. O sea, ¿cómo hacemos este juego? ¿Quieren tapar lo que pasó en los 10 años anteriores? Bueno, no creo que quieran taparlo, porque de hecho el propio ministro, exactamente hace un año, fue quien admitió públicamente todos los errores que tenía Refinería Esmeraldas. Pero en un país que no... Ya lo encontré. Un país en el cual establece, por ejemplo, que ha generado... un país que ha perdido toda su institucionalidad en los 10 años, ¿sí? Está interesado en promover, bajo estas propias normas de inestabilidad e desinstitucionalización que ha existido en estos 10 años, promover un proyecto de este tipo es poco creíble, ¿sí? Y es poco sano para la salud ética del gobierno y para el entendimiento de la opinión pública del país. Es posible que si miramos en la perspectiva, perspectiva de lo que dice el proyecto, sí, bueno, es una iniciativa privada que efectivamente les da a ellos todo el riesgo bajo su ¿Por qué mezclar inversión. Entonces las dos? Eso tenemos que esperar a ver qué nos dicen, ¿no? Porque las cosas nos van contando poco a poco. No es que nos cuentan el tema en su totalidad, sino que lo van a ir desagregando, van dosificando, efectivamente para ver cómo se responde y hasta dónde se responde y cuál es el nivel de tolerancia. Por la experiencia que tenemos, el nivel de tolerancia de los ecuatorianos es bastante amplio, así que puede dejar pasar cualquier cosa. Pero yo no creo que sea un tema sano permitir que en estas condiciones de desinstitucionalización en un gobierno tan débil y con poca visión clara del futuro que tiene Lenín Moreno esté interesado en promover algo de un proyecto de este tipo. tal largo
plazo y después de visión, los ¿no? fracasos que hemos enfrentado, pues es difícil pensarlo, ¿no? Pero no será que también estamos prejuiciados por eso y ahí nos pongamos en esta prejuiciados por lo que nos ha pasado. Con mayor y que razón. Esta es una propuesta que nos sorprendió. Si es que la opinión pública está prejuiciada, lo que le corresponde al gobierno central y al propio ministro es dejar en evidencia cuáles son las reglas claras del juego, que no existen. Lo que existe es un decreto y lo que existe es un grupo de personas que han ido a preguntar cómo es que va a ser el tema y lo que le han dicho no les ha gustado No les ha y han gustado, dicho, bueno... pero parece que algunas sí. A la que efectivamente La que ha va a ser. referido. Entonces, Y eso ya genera dudas. no creo que las cosas puedan pasar con un acuerdo con una empresa que ni siquiera sabemos cuál y de qué se trata y a cómo y a qué nos vamos a tener. Eso es un tema que tenemos que, bueno, esperar. Doctor Ortiz, usted decía, ya le encontré lo que dice en Ya el le decreto. encontré. Y claro, Cristian... Está en el considerando... Bueno, no están numerados los considerandos, pero dice ¿En qué página? que en el artículo 3 de la Ley de Hidrocarburos establece, comillas, el transporte de hidrocarburos, su refinación, industrialización, almacenamiento, comercialización, serán realizados directamente o por delegación. Ya está. Escuche. Y dice, sin comprometer recursos públicos. Ya está. O sea, ellos. Esa es su responsabilidad, ese es su riesgo. Y acá dice... Ya está encargada. La Secretaría de Hidrocarburos podrá delegar las actividades de transporte por oleoductos, poliductos, gasoductos, su refinación, celebrando contratos de asociación, consorcios de operación o mediante formas contractuales vigentes en la legislación. Podrá también constituir compañías de economía mixta. Y aquí está. Y la adjudicación de estos contratos. Refinería de Esmeralda, esta va para adjudicación. La otra es de autorización. Sí. La refinería nueva o la refinería a construirse es de autorización. Esta está dirigida a la refinería de Esmeraldas. La adjudicación de estos contratos se sujetará a un proceso licitatorio. O sea, el paquete no está unido, está desunido. Son dos. Entonces ya no es paquete. Ya no es. Son dos paquetes. Gracias por la aclaración. Claro. Son dos proyectos distintos. El uno es con adjudicación, porque ahí va, entendiendo lo que dice, ahí va la delegación. Dice, le delego que tome la operación, no es privatización, no es transferencia de patrimonio, el físico, oleoductos, refinerías y tal. Es delegación de la operación, le transfiero al sector privado. Haga las inversiones que usted se compromete contractualmente en esta adjudicación. Ahí sí tiene que haber bases, lo que decía Cristian. Tiene que haber bases, aquí sí. Bases concretas de lo que tiene que hacer para alcanzar... Hay una repregunta de inmediato. A ver. O sea, si usted va a concesionar Esmeraldas, con todos los problemas que tiene y que lo que dice el señor Cuesta es casi un veneno presente ahí. ¿Va a concesionar a quién? ¿Para que haga qué? ¿Que se olviden de los 2.300 millones también invertidos? No. ¿Para que vuelvan a invertir y que en virtud de eso esa pueda volver a funcionar? ¿O solo nos están diciendo que esto está mal y que hay que hacer una nueva? La pregunta suya es pertinente. Esos 2.200 millones y más que están ahí, que costó todo este proceso de... A más de lo que habrá costado lo que estaba. La administración anterior, esto... tiene que resolver el gobierno. Esto es una papa caliente que no ha sido resuelta, que no ha sido transparente. Sí estamos al comienzo de este programa diciendo que, bueno, ya ha pasado bastante tiempo, necesitamos saber la verdad. La verdad quiere decir que todas esas partes, piezas, equipos que se compraron, que se instalaron y que le están haciendo funcionar, porque está funcionando, aunque esté funcionando con esos riesgos de que estaba mal hecha, de que tiene fallas, etcétera, etcétera. Pero bien, esas necesitamos que se transparenten y digan con claridad meridiana, costó tanto, aquí hay un sobreprecio de tanto, y aquí probablemente hay un soborno. Hay eso es más contratos que dicen 286 Exacto, millones, dicen y todos que no esos hay contratos ni 286 saben que de decía qué usted. Eso es una historia que no la tenemos que mezclar con esta otra de la delegación. La delegación, el contratista, cualquiera que este sea el adjudicado,
va a decir, a mí me entrega limpiecito. O sea, los fierros que yo voy a usar no tienen que venir cargados de nada. Yo lo que hago es pagar por esos fierros, pago por la utilización por barril del crudo que se transporta, del producto blanco que se transporta en esas tuberías, Doctor Ortiz, del pero producto blanco que se almacena. Para etcétera, usar su ejemplo, el Toyota con llantas nuevas que ha sido del año 60. Al señor decir, yo voy a manejar este Toyota, voy a hacer el taxi, voy a manejar con este... ¿Cómo me entregue? ¿Cómo me entregue? Pero verá las deudas que usted tenga con el banco. Es un problema es aparte. Otro problemita, a mí no pero me además, pasa esas deudas. si se daña el carro, ya responde al que le entregamos. Al que le entregó la operación. Ya. Correcto. ¿Y cómo van a hacer entonces la liquidación del estado de la refinería de Esmeraldas? Para que el Toyota con llantas nuevas digan, verán cómo recibo. Este es un contrato muy interesante. Tiene que pasar por un proceso de adjudicación y licitación. Esto sí es Petroecuador, una empresa pública, la que tiene que licitar, calificando primero a las empresas, a ver si saben manejar este negocio, porque usted si están dispuestas a administrar eso. Una operación nada más. Le dice, vea, aquí hay un ejemplo. Muchas personas con estos precios tan bajos que ha habido de los automotores, compraban automotores baratos y le daban a un chofer para que lo opere. Y ellos, la ganancia que tenían, pagaban al banco, lo que sea. Exactamente igual. La refinería, con todas las especificaciones, con todos los compromisos, la refinería de Esmeraldas, va a ser adjudicada por Petroecuador. Es decir, Petroecuador es el responsable, nuevamente, ¿de qué? De una operación transferida a un inversionista privado, y ese inversionista privado tiene un compromiso de hacer muchas cosas para que ese Toyota funcione y produzca bien. Ya usted. Claro. Cristian, vamos terminando, se nos fue. Y este Toyota, es un tema, entre comillas. No, porque además es una buena marca, digamos, le vamos a mandar una factura. Cristian, ¿no será que entonces esto va a seguir funcionando así, Esmeraldas? Y lo que realmente se necesita, y creo que sí se necesita como país, es una nueva refinería. Perdone, me faltó decir algo. En esta delegación también van transporte, o sea, también se van a delegar oleoductos para cualquier inversionista que quiera operar. Y no hay que olvidarse también se va a delegar puertos, el OCP está por terminar la operación, y en algún caso insinuaron que ya terminaríamos, que quisieran entregarnos antes. Cristian. Es un decreto 3 en 1, entonces. Es un decreto 3 en 1. Que en términos de transparencia hubiera preferido 1-1-1 y no 3 en 1, porque identifica. O sea, el camino que yo veo a futuro es que existirá una empresa que se haga cargo del proceso de levantamiento de una nueva construcción, y por paquete y añadidura le llega el sistema Esmeraldas y el sistema de transporte SOTE. Si es posible, y es posible también el OCP el momento en que pueda pasar a manos del ya Estado. Revisando tiene una amplitud. Es decir, como en aquellos tiempos cuando íbamos a la tienda y nos vendían por obligación la leche y el pan, va a suceder aquí lo mismo, ¿sí? Porque no nos olvidemos de que esto es Ecuador. Quiere la leche, lleva el pan, pero además una libra de azúcar. Sí, este es Ecuador, y eso es lo que efectivamente vamos a enfrentar, y eso es lo que de alguna manera podemos sacar en claro después de la lectura tan clara que nos ha dejado el doctor Ortiz. Pero ahí le diría, para terminar con usted, René, esto es bueno como visión de país. Usted ha dicho, vean, jurídicamente es bueno, las operadoras, que vengan la empresa privada que usted promueve, está bien en el proyecto principio anterior, de visión. Tenemos perdido 2.200 millones de y los dólares, 1.500 más los 1.500 del aroma, ya están en 3.700 y lo que sea. Acá el gobierno dice clarísimamente, venga a invertir, ni un centavo voy a poner yo. Ya. Yo le entrego el equipo, usted lo opera y además me entrega los combustibles que necesitan mis consumidores,
y además usted tiene que hacer todas las inversiones que quiera, que necesite para venderme a mi pueblo, a mi consumidor, la gasolina estandarizada Euro 5. Vea usted, o sea, las condiciones que van a ir a esto son bastante rígidas. ¿Estarán interesados, además de los No mexicanos? sé, no sé, pero que la propuesta está bien, entonces. En estos negocios hay muchos interesados, naturalmente, Ya. porque pueden haber equipos. Yo por eso evito poner la palabra nuevo, ¿no? Simplemente hay constructores, porque yo quiero que recordemos la COP21, que es la Conferencia de las Partes en el Cambio Climático. La COP21 es de noviembre de 2015, la que firmaron todos los países. Esa es el acta de defunción de la industria petrolera. O sea, dice, para el 2050, cero carbono. ¿Qué quiere decir eso? Que están poniendo el acta de defunción de la industria. Así dice. Pero como aspiración. Bueno, eso es una declaración política. Sí, correcto. pero usted sabe, es como le decíamos a Cristian, vamos a dejar de fumar, todo está prohibido en la mayor cantidad de partes. Y después abrimos un cuartito para los fumadores. Para no estar fumando. Es lo más probable. Pero lo que quiero decir es que por esa razón existen refinerías que ya han sido cerradas. O sea que podrían también traernos una de esas que están cerradas, Cristian. Pero ese es problema de ellos. Ya, sí. O sea, quieren traer otro Toyota, No, ese es problema de ellos. Sí, o sea, como Ecuador estamos expuestos a cualquier cosa. Bueno, muchísimas gracias, se nos fue el tiempo. Gracias al doctor René Ortiz, también al señor ingeniero Brown y a Cristian Zurita que nos han acompañado. Nos vemos el día de mañana. Inicio de espacio promocional y publicitario.